Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las 16 listas de las 16 selecciones que van a estar disputando a partir del próximo jueves la Copa América de Estados Unidos 2024. El pasado sábado 15 de junio era la fecha límite que tenían los seleccionadores para dar las nóminas de 26 futbolistas que integrarán cada una de las selecciones. Por lo pronto, este jueves no solo comenzará el torneo, sino que empezará a rodar la pelota y tendremos una noción de quién puede llegar a ser, por ejemplo, el candidato máximo a ganar el torneo. Vamos a estar repasando absolutamente todo. Todos los futbolistas que estarán formando parte de la competencia van a ser mencionados en este video. Y además vamos a dar ciertos comentarios de algunos de ellos, viendo quién puede llegar a ser la gran figura del certamen, teniendo en cuenta que las capacidades individuales de la mayoría de los jugadores que juegan este torneo es verdaderamente muy alta. ¡Empecemos! Vamos a ir grupo por grupo, primero las 4 selecciones integrantes de la zona A, después posteriormente las 4 de la zona B, luego de la C y finalmente las últimas 4 del grupo D. La cabeza de serie de la zona A es la selección argentina, que había conformado en primera instancia una lista de 29 nombres y Scaloni el pasado sábado entregó la de 26 de manera definitiva. Los arqueros son Emiliano Martínez del Aston Villa, Franco Armani del River Plate de Argentina y Jerónimo Rulli del Ajax de los Países Bajos. Como defensores tenemos a Gonzalo Montiel del Nottingham Forest, Nahuel Molina del Atlético Madrid, Cristian El Cuti Romero del Tottenham, Germán Pesela del Real Betis, Lucas Martínez Cuarta de la Fiorentina, Nicolás Otamendi del Benfica, Lisandro Martínez del Manchester United, Marcos Acuña del Sevilla y Nicolás Tagliafico del Olympique de Lyon. Los mediocampistas: Guido Rodríguez del Betis, Leandro Paredes de la Roma, Alexis McAllister del Liverpool, Rodrigo de Paul del Atlético Madrid, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, Enzo Fernández del Chelsea y Giovanni Lo Celso del Tottenham. Y como delanteros aparecen Ángel Di María del Benfica, Valentín Carboni del Monza, Lionel Messi del Inter de Miami, Alejandro Garnacho del Manchester United, Nicolás González de la Fiorentina, Lautaro Martínez del Inter de Milán y Julián Álvarez del Manchester City. Vamos ahora con la selección peruana. Jorge Fossati también el sábado entregó la lista de 26 jugadores. Los arqueros son Pedro Gallese del Orlando City, Carlos Caseda del Melgar y Diego Romero de Universitario. Defensores: Luis Advíncula de Boca Juniors, Miguel Araujo del Portland Timbers, Alexander Callens del AEK de Atenas, Marcos López del Feyenoord, Anderson Santamaría del Atlas de México, Oliver Sone del Silkeborg, Carlos Zambrano del Alianza Lima, Aldo Corso de Universitario y Luis Abraham del Atlanta United. Los mediocampistas eran Wilder Cartagena del Orlando City, Jesús Castillo del Gil Vicente, Sergio Peña del Malmo de Suecia, Pedro Quispe del Pumas de México y Cristian Cueva, que por ahora se encuentra sin club. Y los delanteros eran André Carrillo del Al-Qadisiyah, Gianluca Lapadula del Cagliari, Brian Reina de Belgrano, Franco Sanelotto de Alianza Lima, Andy Polo de Universitario, Joao Grimaldo de Sporting Cristal, Edinson Flores también de Universitario, José Rivera, otro más de Universitario, y el histórico Paolo Guerrero, que juega en el Unión César Vallejo. Ricardo Gareca, entrenador argentino, dio la lista de 26 de la selección chilena sin históricos como Arturo Vidal ni Gary Medel, pero con bastante presencia de jugadores importantes. Los arqueros son Claudio Bravo del Betis, Gabriel Arias de Racing Club y Brian Cortés de Colo Colo. Defensores: Matías Catalán de Talleres, Benjamín Kuksevich del Fortaleza de Brasil, Tomás Galdames de Godoy Cruz, Mauricio Isla de Independiente, Paulo Díaz de River Plate, Guillermo Maripán del Mónaco, Igor Lichnowsky del América de México, Gabriel Suazo del Toulouse y Nicolás Fernández del Audax Italiano. Los mediocampistas: Rodrigo Echeverri de Huracán, Marcelino Núñez del Norwich City, César Pérez de Unión La Calera, Eric Pulgar del Flamengo de Brasil, Esteban Pavés de Colo Colo y Diego Valdés del América de México.
Y los delanteros, acá sí tenemos un par de históricos, como el caso de Alexis Sánchez del Inter de Milán y Eduardo Vargas del Atlético Mineiro. Después tenemos a Bren Brereton del Sheffield United, a Víctor Dávila del CSKA de Moscú, a Maximiliano Guerrero de Universidad de Chile, a Darío Osorio del Midtjylland de Dinamarca y a dos futbolistas del Colo-Colo, a Cristian Zavala y a Marcos Volados. Y por último, para terminar con la zona A, tenemos a Canadá, que también tiene una lista de 26 bastante competitiva, con arqueros como Maximin Crépeau del Portland Timbers, Thomas McGill del Brighton de Inglaterra y Dan St. Clair del Minnesota United. Defensores: Moise Bombito del Colorado Rapids, Derek Cornelius del Malmö de Suecia, Alfonso Davies, la máxima figura del Bayern de Múnich, Luc de Fougroles del Fulham, Kylie Hieber del St. Louis, Alistair Johnson del Celtic, Richie Laryea del Toronto Football Club y Kamal Miller del Portland Timbers. Mediocampistas: Mathieu Choniers del Montreal Impact, Stephen Eustaquio del Porto, Ismael Koné del Watford, Jonathan Osorio del Toronto, Samuel Piet también del Montreal y Ali Ahmed del Vancouver Whitecaps. Y los delanteros son Thelonious Bair del Motherwell, Tajon Buchanan del Inter, Jonathan David del goleador del Lille, Junior Hoilett del Aberdeen, Taini Oluwaseyi del Minnesota United, Jason Russell-Rowe del Columbus Crew, Sky Larin del Mallorca, Liam Millar del Basilea de Suiza y Jacob Scheffelburg del Nashville Soccer Club. Vamos ahora con los 4 integrantes del grupo B. Empezamos con el cabeza de serie, la selección mexicana. Los arqueros eran Ángel Malagón del América de México, José Raúl Rangel del Chivas de Guadalajara y Julio González de Pumas. Como defensores tenemos a Israel Reyes del América, Jorge Sánchez del Porto, Brian García del Toluca, César Montes del Almería, Johan Vázquez del Genoa, Jesús Orozco del Chivas, Gerardo Arteaga de Rayados y Brian González del Pachuca. Mediocampistas: Edson Álvarez del West Ham, Luis Romo de Rayados, Eric Sánchez del Pachuca, Orbelín Pineda de Atenas, Roberto Alvarado de Chivas, Luis Chávez del Dinamo de Moscú y Carlos Rodríguez del Cruz Azul. Y por último los delanteros, con Marcelo Flores de Tigres, César Huerta de Pumas, Julián Quiñones del América, Santiago Jiménez del Feyenoord, Alexis Vega del Toluca, Uriel Antuna de Cruz Azul, Guillermo Martínez de Pumas y Diego Lainez de Tigres de Monterrey. El grupo B continúa con la selección ecuatoriana dirigida por el español Félix Sánchez Vaz, que determinó a estos 26 futbolistas. Arqueros: Alexander Domínguez de Liga de Quito, Hernán Galíndez de Huracán y Moisés Ramírez de Independiente del Valle. Defensores: Félix Torres del Corinthians, José Hurtado del Red Bull Bragantino, Ángelo Preciado del Sparta Praga, William Pacho del Eintracht de Frankfurt, Piero Hincapié de Bayer Leverkusen, Joel Ordóñez del Brujas, Andrés Micolta del Pachuca y Layan Lord de Universidad Católica de Ecuador. Los mediocampistas serán José Cifuentes de Cruzeiro, Kendry Páez, la joven joya de Independiente del Valle, Joao Ortiz de Independiente del Valle también, Carlos Grueso del San José de Estados Unidos, Ángel Mena del León de México, Alan Franco de Atlético Mineiro, Moisés Caicedo, la otra gran figura del Chelsea, Alan Minda del Cercle Brujas, Jeremy Sarmiento del Ipswich, Joel Yeboah del Jarkouset Chowa y Janer Corozo del Barcelona de Ecuador. Y los delanteros, tan solo 3 nombres, más allá de que algunos de los mediocampistas seguro también pueden jugar como atacantes: Ener Valencia del Internacional de Porto Alegre, Jordi Caicedo del Atlas de México y Kevin Rodríguez del Unión San-Gilois. Vamos ahora a hablar de la selección venezolana dirigida por el argentino Fernando Batista. Estos son los 26 nombres: Rafael Romo de la Universidad Católica, Joel Graterol del América de Cali y José David Contreras del Águilas Doradas serán los 3 arqueros. Los defensores: Alexander González del Emelec, Joan Ambramburu de la Real Sociedad, Jordan Osorio del Parma, Nahuel Ferraresi del Sao Paulo, Wilker Ángel del Criciúma, Christian McCown de la Nortosis Famagusta, Miguel Navarro de Talleres y John Cancelor del Metropolitanos de Venezuela.
Volantes: Yángel Herrera del Girona, José Andrés Martínez del Philadelphia Union, Cristian Cáceres del Toulouse, Tomás Rincón de Santos, Daniel Pereira del Austin Fútbol Club, Jefferson Savarino del Botafogo, Telasco Segovia del Casa Pía, Darwin Machís del Cádiz, Matías Lacaba del Vícela, Eduard Velo del Mazatlán, Kevin Andrade de Fortaleza y Jefferson Soteldo de Gremio. El mismo caso que Ecuador, 3 delanteros, aunque muchos de los mediocampistas también pueden jugar como atacantes: Salomón Rondón del Pachuca, Yonder Cádiz del Famalicao y Eric Ramírez de Atlético Nacional de Colombia. Y para terminar con el grupo B tenemos a la selección de Jamaica dirigida por el islandés Heimir Hallgrímsson. Estos serán los 26 futbolistas: Jaqua Davis del Mount Pleasant Football Club, André Blake del Philadelphia Union, Konya Boyce-Clare del Football Club Reading y Jamali Wade del Paso Locomotive. Única selección con 4 arqueros. Defensores: Dexter Lembikisa del Wolverhampton, D. John Bernard del Sheffield Wednesday, Greg Lake del Oxford United, Damian Lowe del Philadelphia Union, Michael Hector del Charlton Athletic, Richard King del Cavalier Football Club, John Bell del Seattle Sounders, Wesley Harding del Millwall, Ethan Pinnock del Brentford y Amari Bell del Luton City. Mediocampistas: Casey Palmer del Coventry City, Caroy Anderson del Charlton Athletic, Bobby Reid del Fulham, Alex Marshall del Portsmouth United, Joel Latibouddier del Coventry y Kevin Lambert del San Antonio Football Club. Y por último los delanteros: Jamar Nicholson del Clermont, Renaldo Cepas del Ankara Cucu, Michael Antonio del West Ham, Kaheem Dixon del Arnett Garnet, Demarai Gray del Al Ettifaq y la gran figura Leon Bailey del Aston Villa. Vamos ahora con las listas del grupo C, que tiene como cabeza de serie a la selección local, a Estados Unidos. Los arqueros son Ethan Horvath del Cardiff City, Dean Johnson del Toronto Football Club y Matt Turner del Nottingham Forest. Defensores: Cameron Carter-Vickers del Celtic, Christopher Lunt del Palermo, Mark McKenzie del Genk, Jack Moore del Nashville Soccer Club, Tim Ream del Fulham, Chris Richards del Crystal Palace, Anthony Robinson del Fulham, Miles Robinson del Football Club Cincinnati y Joel Scully del Borussia Mönchengladbach. Mediocampistas: Tyler Adams del Bournemouth, Johnny Cardoso del Real Betis, Luca de la Torre del Celta de Vigo, Weston McKennie de la Juventus, Yunus Musa del Milan, Giovanni Reina del Nottingham Forest y Malik Tillman del PSV Eindhoven. Y por último tenemos a los delanteros, que estarán Brender Aronson del Unión Berlín, Folarin Balogun del Mónaco, Ricardo Pepi del PSV Eindhoven, Christian Pulisic, la gran figura del Milan, Josh Sargent del Norwich City, Tim Weah de la Juventus y Jahshire Wright del Coventry City. Continuamos con otra selección del grupo C y otra de las candidatas a quedarse con esta Copa América. Hablamos de la selección uruguaya. Arqueros: Sergio Rochet del Inter de Porto Alegre, Santiago Mele del Junior de Barranquilla y Franco Israel del Sporting de Portugal. Defensores: Ronald Araujo del Barcelona, José María Jiménez del Atlético Madrid, Nicolás Marichal del Dinamo Moscú, Matías Viña del Flamengo, Lucas Solaza del Krasnodar, Matías Olivera del Napoli, Sebastián Cáceres del América, Guillermo Varela del Flamengo y Naitan Nández del Al-Qadisiyah. Mediocampistas: Manuel Ugarte del Paris Saint-Germain, Rodrigo Bentancur del Tottenham, Federico Valverde del Real Madrid, Emiliano Martínez del Midtjylland, Nicolás de la Cruz del Flamengo, Georgian de Rascaeta también del Flamengo y Agustín Canovio del Atlético Paranaense. Delanteros: Brian Rodríguez del América de México, Brian Ocampo del Cádiz, Facundo Pelistri del Granada, Maximiliano Araujo del Toluca, Cristian Olivera de Los Ángeles Fútbol Club, Darwin Núñez del Liverpool y el histórico Luis Suárez del Inter de Miami. Vamos ahora con la anteúltima selección de la CONCACAF, con el combinado de Panamá. El entrenador es Tomás Christiansen, español de origen de Dinamarca. Los 26 futbolistas serán los arqueros: Orlando Bosquera del Maccabi Tel Aviv, Luis Mejía del Club Nacional de Fútbol y César Zamudio del Maratón. Defensores: Fidel Escobar del Deportivo Saprissa, Eduardo Anderson también del Saprissa, José Córdoba del Levski Sofía, Eric Davis del Fútbol Club
Francisco Cisse, Iván Anderson del Fortaleza CIF, Michael Murillo del Torshap, César Blackman del Slovan Bratislava, Edgardo Fariña del Municipal, Roderick Miller del Taranto Bus IK y Martín Krug del Levante. Mediocampistas: Aníbal Godoy del Nashville Soccer Club, Adalberto Carrasquilla del Houston Dynamo, Cristian Martínez del Al-Handal, José Luis Rodríguez del Famalicão, Edgar Bárcenas del Mazatlán, Giovanni Welch del Académico Viseu, Freddy Góndola del Maccabi Reiné, Carlos Harmony del Minnesota United, Abidel Ararza del Cienciano y César Yanis del San Carlos. Delanteros: Ismael Díaz de la Universidad Católica, José Fajardo de Universidad Católica, Eduardo Guerrero del Soria Lugans y Cecilio Waterman de Alianza Lima. Y por último finalizamos este grupo C con los 26 de la selección boliviana, que serán los siguientes: Guillermo Vizcarra del The Strongers, Carlos Lampe de Bolívar y Gustavo Almada de Universitario serán los 3 arqueros. Defensores: Diego Medina del Always Ready, Roberto Carlos Fernández del Baltica, Marcelo Suárez del Always Ready, Jesús Sagredo de Bolívar, José Sagredo también del Bolívar, Luis Jaquín del Ponte Preta, Adriás Jusino del The Strongers y Efraín Morales del Atlanta United. Mediocampistas: Leonel Justiniano de Bolívar, Boris Céspedes del Iberdon, Gabriel Villamil de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Héctor Cuella de Always Ready, Fernando Saucedo del Bolívar, Robson Mateus del Always Ready, Miguel Terceros del Santos, Ramiro Vaca del Bolívar y Adalid Terrazas del Always Ready. Delanteros: Lucas Chávez de Bolívar, Jaume Cuellar del Barcelona Athletic, Rodrigo Ramallo del The Strongers, César Menacho del Blooming, Carmelo Algani Araz de Bolívar y por último Bruno Miranda del The Strongers. Y vamos ahora con el último de los grupos. Empezamos con el cabeza de serie, el grupo D. Brasil en su momento había dado la lista a mediados de mayo. Dorival Jr. en primera instancia había sido de 23, pero después la aumentó a los 26 cuando la Conmebol aprobó este aumento justamente. Los 3 arqueros: Alisson del Liverpool, Bento del Atlético Paranaense y Rafael del San Pablo. Defensores: Danilo de la Juventus, Jan Couto del Girona, Guilherme Arana de Atlético Mineiro, Wendel del Porto, Baeraldo del PSG, Eder Militao del Real Madrid, Gabriel Magalhães del Arsenal, Marquinhos del Paris Saint-Germain y Bremer de la Juventus. Mediocampistas: Andreas Pereira del Fulham, Bruno Guimaraes del Newcastle, Douglas Luiz del Aston Villa, Joao Gómez del Wolverhampton, Lucas Paquetá del West Ham y Ederson del Atalanta. Y los delanteros: Hendrik del Palmeiras, aunque el 30 de junio pasará a ser futbolista del Real Madrid, Evanilson del Porto, Gabriel Martinelli del Arsenal, Rafinha del Barcelona, Rodrigo Goes del Real Madrid, Vinicius Jr. también del Real Madrid, Savinho del Girona y Pepe del Oporto. Vamos ahora con la selección Colombia. Néstor Lorenzo, el entrenador argentino, dio los siguientes 26 nombres para esta Copa América. Los arqueros serán Álvaro Montero de Millonarios, David Ospina del Al-Nassr y Camilo Vargas del Atlas de México. Defensores: Carlos Cuesta del Genk, Daniel Muñoz del Crystal Palace, Davinson Sánchez del Galatasaray, David Machado del Lens, John Lucumí del Bolonia, Johan Mojica de Osasuna, Santiago Arias del Bahía y Jerry Mina de Cagliari. Mediocampistas: el histórico James Rodríguez del San Pablo, Jefferson Lerma de Crystal Palace, Jorge Carrascal del Dinamo Moscú, Juan Fernando Quintero del Racing Club, Kevin Castaño del Krasnodar, Mateus Uribe del Al-Sadd, Richard Ríos del Palmeiras y Jeiser Asprilla del Watford. Delanteros: John Córdoba del Krasnodar, John Arias de Fluminense, John Heider Durán del Aston Villa, Luis Díaz del Liverpool, Luis Sinisterra del Bournemouth, Miguel Ángel Borja de River y Rafael Santos Borré del Internacional de Porto Alegre. Vamos ahora con la selección de Paraguay, que tiene a los 26 representantes elegidos por el entrenador argentino Daniel Garnero. Los arqueros son Carlos Conorel del New York Red Bulls, Alfredo Aguilar de Sportivo Luqueño y Rodrigo Morinigo de Libertad. Defensores: Gustavo Gómez del Palmeiras, Junior Alonso del Krasnodar, Fabián Balbuena del Dinamo Moscú, Omar Alderete del Getafe, Gustavo Velázquez de Newell's Old Boys, Iván Ramírez de Libertad,
Matías Espinosa de Libertad y Néstor Jiménez, otro más de Libertad. Mediocampistas: Andrés Cubas del Vancouver Whitecaps, Ernesto Caballero de Libertad, Fabricio Peralta de Cerro Porteño, Richard Sánchez del América, Matías Villasanti de Gremio, Matías Rojas del Inter de Miami, Damián Bobadilla del Sao Paulo, Alejandro Romero Gamarra del Alain, Miguel Almirón del Newcastle. Y delanteros: Adam Vareiro de San Lorenzo, Alex Arce de Liga de Quito, Derly González de Olimpia, Ramón Sosa de Talleres, Ángel Romero de Corinthians y Julio Enciso del Brighton. Y para terminar, la última selección también tiene un entrenador argentino. Gustavo Alfaro, ex DT de Ecuador, está al frente del seleccionado de Costa Rica, que tiene a estos 26 representantes. Los arqueros son Kevin Chamorro del Deportivo Saprissa, Patrick Sequeira del Ibiza y Aaron Cruz del Herediano. Defensores: Fernán Farrón del Herediano, Julián Cascante del Austin Fútbol Club, Gerald Taylor del Deportivo Saprissa, Francisco Calvo del Fútbol Cruz Juárez, Juan Pablo Vargas de Millonarios, Josep Mora del Deportivo Saprissa, Haxel Quirós del Herediano, Jadal Mitchell del Alajuelense, Jason Morinaca del Guanacasteca y Douglas Sequeira del Saprissa. Mediocampistas: Brandon Aguilera del Nottingham Forest, Orlando Galo del Herediano, Jefferson Brenes del Saprissa, Josimar Alcócer del Westerlo, Ariel Lassinter del Montreal Impact y Alejandro Brand del Minnesota United. Y por último, los delanteros serán Manfred Ugalde del Spartak Moscú, Joel Campbell del Alajuelense, Anthony Contreras del Pafos Fútbol Club, Kenneth Vargas del Hearts, Álvaro Zamora del Aris Salónica, Andy Rojas del Herediano y Warren Madrigal del Deportivo Saprissa. Estos son los 26 representantes de cada una de las 16 selecciones que estarán disputando esta Copa América. Desde este jueves 20 de junio, 10 combinados de la Conmebol y 6 de la CONCACAF estarán disputándose el trono de mejor selección de América en este 2024. Hace mucho que se está esperando esta competición que se llevará a cabo en los Estados Unidos y veremos en definitiva cuál será el país dominante en esta clase de torneos. Por lo pronto, todos los futbolistas que participarán están a la altura de las circunstancias. Los 16 entrenadores en algunos casos tardaron en elegir a los representantes, pero eso se debe a que la lucha en cada uno de los países verdaderamente ha estado muy peleada hasta último momento. La Conmebol dio tiempo hasta el pasado sábado 15 de junio para dar las listas definitivas. Con anterioridad había muchas nóminas preliminares, pero por lo pronto los distintos entrenadores ya tomaron las decisiones finales y en este video te presentamos cuáles fueron esos resultados.